El Evangelio es de San Lucas 15, del 1 al 3 y del 11 al 38. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, ya no puedo llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y les preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre le repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijaos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de Josué, capítulo 5, el 9 y del 10 al 12. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua. Al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostado. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, del 17 al 21. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo
Dios reconcilió al mundo y consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios, al que nunca cometió pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este Evangelio de Lucas 15, del 1 al 13 y del 11 al 32, nos está relatando una parábola de un hombre que tenía 2 hijos, y que el menor había recibido la herencia a petición de él, y que la había ido a despilfarrar durante un tiempo, y al darse cuenta que todo se le había terminado, decide regresar con su padre, pedirle perdón a Dios y a él, porque ha despilfarrado todo en cosas vanas, mundanas y terrenales, y ya no tiene nada, lo desperdició todo, y regresa a pedir perdón. El padre, al verlo, le da mucha alegría, nos dice la lectura, y no solo eso, sino que le hace una gran fiesta. Le pone una túnica, le pone un anillo, le pone sandalias, y pues mata al becerro más gordo, porque le da alegría de que se haya arrepentido, de que haya pasado la vida de una manera disoluta, y de que se haya reconciliado con nuestro Padre Dios. En este caso con su papá, mundanamente hablando. Y vemos cómo llega el otro hermano mayor, y al darse cuenta que hay una fiesta, le pregunta a uno de los sirvientes que qué es lo que está pasando. Y este le dice que pues ha regresado a su hermano, y le han hecho fiesta, y él se molesta, se enoja, y le dice a su papá que cómo es posible si él siempre ha cumplido con todo, él siempre ha obedecido en todo, y a él nunca le han hecho ni un cabrito, ¿no? Un animal ahí de quinta, para hacer una fiesta con sus amigos, pero en cambio el hermano menor que vino de regreso, ya arrepentido, sí, pero que vivió de una manera disoluta, principalmente derrochando su dinero hasta en mujeres de mala fama, le hacen una gran fiesta y le ponen sandalias, vestido, anillo, etcétera, etcétera. Y le dice el padre, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo, pero es necesario hacer una gran fiesta porque tu hermano estaba perdido y ha regresado. Estaba en pecado y se ha arrepentido y se ha reconciliado. Y bueno, pues esta lectura que tenemos nosotros hoy que analizar para este cuarto domingo de Cuaresma. Recuerden que estamos analizando ahorita el tiempo de la Cuaresma, que son 40 días y 40 noches, que nosotros estamos preparándonos para vivir de una manera penitencial el recuerdo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de que se ofreció para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De morir de una manera espiritual. No de una manera corporal, porque todos nos vamos a morir, pero sí de una manera espiritual. Ya que el pecado es ausencia de Dios y nos está ahuyentando cada vez más de la presencia de nuestro Padre Dios. Y así como les puso este ejemplo a los fariseos, a los escribas, a los publicanos, a todos los discípulos, les puso este ejemplo para que aprendieran que es muy importante que nos reconciliemos. ¿Qué es el significado de ponernos unas sandalias? Pues que camines en otro camino que no sea lo mundano y lo terrenal. Que camines con esos pies, con esas sandalias, que pises en el camino del Señor. El camino, la verdad y la vida que es Cristo. Y que pues tenemos que leer la Sagrada Escritura, tenemos que estudiarla, tenemos que indagar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y ponerlo en práctica con los demás, con nosotros mismos y con todos los que se nos brinden en nuestra presencia para brindarles a ellos una ayuda, una obra de caridad. ¿Qué es eso de ponerle una túnica y vestírsela? Que
revestirse, es cambiar tu forma de vivir, es que te quites esa ropa antigua, sucia, tu mal comportamiento, tu mala conducta, y que te vistas de las cosas del Señor. ¿Te acuerdas de la transfiguración? Bueno, pues así, que nosotros nos transfiguremos, que nosotros nos convertamos, que nosotros cambiemos nuestras vestiduras, de lo equívoco a lo acertado. Eso quiere decir la túnica. ¿Qué es ponerle un anillo en el dedo? Es lo que, por costumbre, cuando la gente se casa, se une, y un símbolo es el anillo. El hombre se lo pone a la mujer se lo pone al hombre. Y quiere decir que van a vivir eternamente. Aquí, la mención del anillo simboliza eso, que al unirte con Dios eternamente, te reconcilias con Dios plenamente. Entonces estás haciendo como si fuese una unión total, un matrimonio total con Dios. Que ya te olvides de andar de soltero, de abandonado en las cosas mundanas y terrenales, y ya te unas plenamente a las cosas de Dios. Eso quiere decir el anillo, eso quiere tener el significado de ese anillo. Aquí nos hace reflexionar, ¿sí? Así como lo hizo reflexionar a ese hijo menor que fue a gastar todo en cosas vanas, y nos damos cuenta que estando con Dios, tenemos todo. Si tú haces un análisis, si tú observas y pones atención, te das cuenta que si estás con Dios, no te hace falta casa, vestido, sustento, no te hace falta la alegría, no te hace falta las satisfacciones. Y tampoco te va a hacer falta a quién le debes de hacer tú las obras de caridad. Siempre el Señor te va a poner en el camino para que tú cumplas con tu trabajo. Nosotros le echamos la culpa a Dios a veces, no digo que siempre, pero hay alguna gente que creyente, los no creyentes pues no le echan la culpa a Dios, pues no creen, ¿no? Un no creyente que le eche la culpa a Dios pues es un tonto. Pero los creyentes hay algunos que le echan la culpa a Dios porque no tienen trabajo, porque le salió mal a la esposa, le salió mal el esposo, porque le salieron malos los hijos, porque tienen vicios, porque hay maltrato, y le empiezan a echar la culpa a Dios. Y empecé desde ahí, desde la familia, para que ustedes se den cuenta que eso está erróneo. Todas nuestras equivocaciones que nosotros tenemos durante nuestra vida se reflejan, ¿sí?, con el tiempo. Y empezamos a analizar, y entonces nos damos cuenta que verdaderamente todo lo que nos está pasando es por culpa de nosotros. Dios no es que haya intervenido a castigarnos, ni que Él tenga la culpa de que haya salido mal la esposa o el esposo, el hijo, la hija, o de que no tengas trabajo, de que no tengas dinero, de que te esté yendo mal en la vida con tantas enfermedades. Porque te las has pasado durante toda tu vida en lo mundano y lo terrenal y no te has ocupado en las cosas del Señor. Entonces, pues has sembrado maldad, has sembrado equivocaciones y errores, y pues los frutos, pues es eso, errores, equivocaciones y maldad. No puedes pedir que tu esposo deje de beber si cuando tú andabas antes de casarte con él, ya bebía. No puedes pedir que deje la droga si antes de casarte con él ya usaba la droga. Al igual, no puedes pedir que esa mujer sea distinta contigo si cuando la conociste esa mujer tenía esos defectos. Y no digo físicos, sino de actitud, de conducta y de moral. Entonces, si tú eres un padre equivocado, pues lógico que tus hijos van a estar equivocados. Si tú eres una madre con muchos problemas, con muchos defectos, pues los hijos van a tener muchos defectos, ¿sí? Esto se refleja. Por eso es importante que estudiemos, que analicemos,
que le pidamos a Dios conocimiento para poder entender las cosas del Señor y hagamos las cosas conforme a lo que nos está indicando. Y digo esto porque muchos de nosotros le echamos la culpa a Dios de que nos está yendo mal. Pero hay muchos que creen en Dios y no son conformistas. Porque muchos dicen, es que esos son conformistas, ¿verdad? Ahí tiene una casita, ahí tiene un carrito, o a lo mejor no tienen ni carrito, y con eso se conforman. Y no están viendo que hay otra gente que tiene mucho dinero, tiene muchas casas, tiene muchos coches, se divierte, pasea, tiene el dinero a grandes magnitudes y esa persona le envidia a esos que tienen mucho. Es que es un conformista. Y ese conformista, si ustedes le preguntan, entre comillas, conformista, pues él les va a decir, ese creyente les va a decir que él es feliz con lo que tiene. Con la casita que tiene, o con el carrito, o no carrito, y con los hijos, 1 o 2 o 3, no sé, con lo que tenga, cuando cree en Dios, confía en Dios y ama a Dios. En cambio el otro le dice, hasta lo insulta, es que es un conformista. Dios no interviene en nosotros porque nos ha dado una libertad para que tú te desenvuelvas en la vida. Y esa libertad pues es una responsabilidad muy grande porque nosotros debemos de estar siempre unidos a nuestro Padre Dios. ¿Y cómo nos vamos a unir para empezar? Pues por medio de la oración. Vivimos la época del Espíritu Santo, tenemos que hacer la oración al Espíritu Santo, comunicarnos con el Espíritu Santo para que nos dé los dones, la fuerza y podamos entender y conocer todo. Vemos aquí en este evangelio que este hombre pues se arrepiente, pues nos está pidiendo en esta lectura pues que nosotros también nos arrepentamos de nuestra forma equivocada de vivir. Y que no seamos como el hijo mayor, que cuando vemos que a alguien le empieza a ir bien, le envidiemos. Y digamos, ¿cómo es posible si toda la vida se la ha pasado haciendo maldad y ahora ya le está yendo bien? Porque según él ya se arrepintió y según él ya se reconcilió con el Señor. Y eso pasa mucho en la iglesia, en la misa, cuando vemos que alguien entra y decimos, pues si nunca viene a misa. Ah, no, pero ya se acercó hasta a comulgar, ¿no? ¿Sí? Y le empezamos a criticar porque decimos, esa es una mujer de mala fama, o ese es un hombre de mala fama. ¿Cómo es posible que venga aquí, que dice a pedir perdón y hacer oración? Y empezamos a criticar. Y vemos que le empieza a ir muy bien a esa persona y nosotros empezamos a criticar. Le decimos, ¿cómo es posible que yo siempre he permanecido de una manera honesta, honrada con mi Padre Dios, y este hombre que acaba, o esta mujer que acaba de entrar aquí, le está yendo muy bien y hasta viene a dar gracias a Dios porque le está yendo muy bien? Y entonces nos estamos comportando como este hermano mayor que menciona el Evangelio. Lo importante, hermanos, es que nos reconciliemos. Lo importante es que si estás como el hijo menor que ha recibido muchas cosas mundanas y materiales, pues ya le detengas. No es lo importante, no es lo número uno. Es una balanza. Debemos de vivir la vida material y corporal, pero no ponerle más empeño que a la vida espiritual. Las dos, Dios nos ha permitido que las tengamos, las vivamos de una manera equilibrada. El Señor no te está diciendo que dejes las fiestas, no te está diciendo que no rías, no te está diciendo que no te diviertas, no te está diciendo que no luches por algún gusto material y mundano que tengas. Con tu trabajo, con tu estudio, con tu dedicación, no te está diciendo eso. Te está pidiendo que no abandones las cosas espirituales, que te mantengas en equilibrio con las cosas de Dios y con las cosas de los hombres. Acuérdense de la frase, ¿no?, que dicen ahí en la Sagrada Escritura: al César lo del César y a Dios lo de Dios. Entonces, esta lectura que acabamos hoy de leer y analizar del hijo que se va y regresa, pues es una referencia, ¿sí?, de ese Adán que se fue del paraíso terrenal y regresa porque su hermano Cristo da la vida por nosotros y regresamos, nos reconciliamos con nuestro Padre Dios.
¿Se acuerdan que cuando Moisés llegó al monte Sinaí, se subió al monte Sinaí, estuvo ahí 40 días y 40 noches y no bajaba? Los hermanos compatriotas empezaron a desesperarse en 40 días, un mes y 10 días aproximadamente, si tomamos los meses de 30 días. Se empezaron a desesperar y empezaron a hacer un becerro de oro como si fuese un ídolo, un dios, como lo hacían los egipcios, que dice que para pedir que les fuera bien en la tierra en donde ellos se encontraban. Y cuando baja Moisés y los ve, porque Dios le dice baja, porque el pueblo ya se ha corrompido, en 40 días, 40 días es preparación, pues se prepararon pero para pecar, se prepararon para hacer las cosas equivocadas. Así como ahorita nos estamos preparando para la cuaresma 40 días, pues allá estuvieron 40 días y en vez de hacer las cosas bien, se desesperaron. Y así nos pasa a nosotros en la actualidad. Nos empezamos a desesperar por muchas razones, pero no nos damos cuenta que todo lo que nos ocurre es porque nosotros mismos hemos propiciado esa aventura en nuestra vida, la cual somos nosotros los responsables. Y le echamos la culpa a Dios a algunos, no todos. Bueno, y vemos entonces aquí que lo importante es que te arrepientas. Lo importante es que ese pueblo se arrepintiera. Nos habla aquí que este hijo le pide al padre que le dé toda la herencia. Nosotros siempre le andamos pidiendo a Dios cosas vanas. Que nos saquemos la lotería, que tengamos mucho dinero, que tengamos una pareja sustanciosa a nuestro gusto. Le pedimos a Dios que nos vaya bien siempre en la salud. Y siempre le andamos pide y pide y pide y pide. Pedimos más que darle gracias. Y bueno, pues de alguna manera debemos de entender que sí, hay que pedirle a nuestro Padre Dios, pero pues, hay que darle gracias. Gracias cada mañana porque amanecemos y estamos en la oportunidad de poder laborar en nombre de Él. Darle gracias porque tenemos casa, vestido y sustento. Darle gracias porque tenemos salud. Porque a lo mejor ya en la noche ya no tenemos salud o a lo mejor ya no llegamos a la noche. Hay que vivir el día como si fuera el último de nuestros días. Agradeciéndole y estando cerca de nuestro Padre Dios. ¿Cómo? Comunicándonos con Él, amándole. Otros, pues quizás haciendo oración, rezando, estudiando la palabra. Otros haciendo obras. ¿Cuántos médicos ofrecen a Dios, le ofrecen a Dios su habilidad para curar, para sanar, para hacer una cirugía? ¿Cuántos hombres le ofrecen a Dios su conocimiento y su entendimiento para ofrecérselo a otros? Para que las demás personas también tengan ese conocimiento. Nosotros nos pide el Señor que nos reconciliemos, que regresemos a Él. Ya nuestro hermano Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha salvado. Nos ha traído a nuestro Padre Dios otra vez. No seamos como los fariseos y los escribas, que estamos murmurando, que estamos hablando mal, ¿sí? Porque entonces caeríamos en el error de estar perdiendo el tiempo en cosas vanas. Muy claramente nos dice el Evangelio, este hombre estaba muerto y ha vuelto a la vida. Nosotros, cuando estamos en pecado, estamos muertos. Y cuando regresamos al Señor, hemos vuelto a la vida, hemos resucitado. Por eso el sacramento de la confesión es muy importante, porque ahí nosotros es como si resucitáramos, le pedimos perdón a Dios, nos reconciliamos con el Señor, y es un sacramento que nosotros los católicos tenemos para llevar a cabo una reconciliación, que no necesariamente debería de existir, porque tú solo puedes reconciliarte con el Señor, puedes pedirle perdón al Señor y empezar a hacer las cosas que el Señor
dice que hagas. Pero bueno, te sirve mucho el sacramento de la reconciliación, de la confesión, ejerce y realiza la comunión, para que tengas tú una unión común, unión con Dios. Bueno, pues pasemos a la lectura de Josué, capítulo 5, el versículo 9, 10 y 12. Aquí nos menciona el libro de Josué: hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Acuérdense que duraron 400 años los hebreos siendo oprimidos y esclavizados. Dice aquí que los israelitas acamparon ahí, en ese lugar que se llama Gilgal, donde celebraron la Pascua. La Pascua es la fiesta de haber salido de Egipto. Es la fiesta de conmemorar cada año de que fueron libres, de que Dios los sacó por medio de Moisés, el dirigente. Dios lo manda a Moisés para que libere a su pueblo. Y dice aquí que al atardecer del día 14 del mes, nos dice la fecha, al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó, el día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra. Ya había dado la tierra fruto en el lugar donde estaban, ahí en Gilgal. Panes ácimos y granos de trigo tostado. Eso es lo que comía. Dirían ustedes, ¡ay, qué horror! ¿No? A lo mejor otros dicen que delicioso, ¿no? A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra en Canaán. Ya no comieron el maná. Ya hemos dicho que el maná, pues, así se le dice maná, pero la palabra maná dice, ¿qué es esto? Ese es el significado de maná. Era un alimento que aparecía todas las mañanas y lo tenían que pasar a recoger los hebreos para poder comer antes de que la tierra diera fruto. Todas las mañanas tenían que ir a recoger ese maná, esa cosa rara, extraña, como si fuera una semilla, ¿sí? Y tenían que hacerlo antes del mediodía, antes de que saliera el sol, porque si no, se evaporaba. Eran como granos, así dicen, como escarcha, ¿sí? Pues Moisés les decía, ese es el pan bajado del cielo, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan, porque nos damos cuenta entonces que nuestro Padre Dios les dio de comer a los hebreos, ya que la tierra no producía, les dio de comer. Entonces imagínate, si tú estás con Dios y si no tienes casa, vestir y sustento, pues ¿quién te lo va a dar? Pues Dios, ¿sí? Es el alimento divino, ¿sí? Bueno, entonces nos damos cuenta que el Señor, pues, no nos abandona. Siempre está con nosotros. Siempre nos ayuda. Muchos piensan y creen que el maná era como una semilla producida en la tierra, pero no. Nos menciona que cuando el primer día que cayó el maná, o que apareció el maná, muchas codornices estaban en todo el lugar en donde se encontraban los hebreos. Y cuando se fueron las codornices, apareció el maná por primera vez. No tenemos ninguna explicación de este suceso, solamente se los menciona, y si quieren ustedes, pues bueno, pueden leerlo en el capítulo de Éxodo 16, ¿sí? Dicen unos que era como semilla de cilantro y con un sabor como de miel. Bueno, qué bueno hubiera sido saber. ¿Saben cuántos años el Señor les estuvo dando el maná
Años. ¿Cuántos años? 40. 40 años estuvieron todos los días recogiendo. 40, el número 40 significa preparación. 40 años estuvieron recogiendo el maná los israelitas. Todas las mañanas, tempranito. ¿Sí? Y no podías guardar el maná de un día para otro, te lo tenías que acabar. Nada de que pues en la noche guardo tantito para la madrugada que me paro a tragar. No, no, no. O lo guardo tantito para mañana antes de salir otra vez a recoger el maná, pues ahí me lo como. No, porque se echaba a perder. El único día que no se echaba a perder y que se duraba para el otro día era el sexto día. Tenían que recoger doble ración, porque el día séptimo no se elaboraba. ¿Cómo ven? Raro ese maná, ¿verdad? ¿Cómo era posible que el sexto día recogían lo doble y ese sí no se echaba a perder? Bueno, ¿sabían ustedes también que el maná, cuando se fabricó el Arca de la Alianza, ese cofre rectangular con un ángel en cada esquina, de ese tipo baúl, ahí depositaron el maná que sobró? Órale, pues no que se echaba a perder, pues ahí pusieron el maná que sobró. También pusieron las dos tablas de la ley de Moisés, o de la ley de Dios, ¿sí? Que estaba escrita en dos tablas, que las escribió Moisés. También ahí depositó las dos tablas. Y también depositaron adentro de esa arca, también depositaron el báculo, así como el del Papa Francisco, así que trae un báculo, así grandote, nada más que ahí trae un báculo con un Cristo en la parte de arriba. Acá no tenía ningún Cristo, nada más era un báculo. Era un bastón alto y grande, ¿no? Quizá como de unos 70 de estatura, aproximadamente. También pusieron ese báculo. ¿Y ese báculo para qué? Ese báculo era con el cual Moisés había dado de beber a todos los hebreos, tocó la tierra, tocó la piedra y brotó agua, porque estaban muy sedientos y no tenían agua para beber. Ese báculo lo usó Moisés para abrir el mar, para que pudieran pasar todos sus compatriotas y atravesaban el mar cuando iban huyendo de Egipto. Ese báculo, pues, ahí se guardó en el arca de la alianza, el maná y las tablas de la ley. Esas tres cosas ahí se guardaron, y los israelitas siempre guardaban esas cosas en secreto, y tenían el arca en el templo, en la tienda de campaña de adoración a nuestro Padre Dios. Guardaban esos tres objetos en memoria de lo sucedido del pueblo, y ahí lo tenían. Sabemos que hoy en la actualidad pues esa arca está desaparecida, nadie sabe dónde está. Algunos exagerados dicen que Dios se la llevó. Yo me pregunto, ¿Dios para qué va a querer eso y llevárselo? Pero bueno, son teorías, son especulaciones, son ideas que tienen algunas personalidades, teólogos o algunos estudiosos históricos, pero el Señor no necesita llevarse nada. Lo que sí sabemos es que pues aquí está en la tierra. Algunos otros dicen que fue destruida. Que fue destruida el arca de la alianza y las tablas fueron enterradas, están ahí en secreto en un lugar. Alguien ha de saber en dónde está, y otros dicen pues que a lo mejor ya nadie sabe dónde está. Al igual que el maná, pues el maná a lo mejor pues se desapareció, se desintegró, ¿verdad? Porque pues siendo un alimento orgánico debió perecer. Y el báculo, que por ahí debe de estar también enterrado, oculto, escondido. Por ahí nos mencionan que los templarios, gente que cuida de esas cosas importantes que tienen los hebreos, sí saben dónde están, y que pues nunca van a decir hasta que Dios diga. ¿Y por qué le guardan tanto secreto? ¿Por qué guardan tanto misterio con respecto a esos artículos? Porque el hombre es muy dado a venerar, a adorar fetichería y media. Y si los llegan a encontrar, le van a hacer adoración a las tablas, le van a hacer adoración al báculo, le van a hacer adoración al maná, mínimo.
Y hay algunas otras personas que piensan que al poder encontrar las tablas que hizo Moisés, porque las primeras las destruyó, las primeras que hizo nuestro Padre Dios las destruyó, diciéndole al pueblo hebreo que ya había caído otra vez en pecado en 40 días y 40 noches, de que se había tardado Moisés en el monte Sinaí, las destruyó diciéndoles que no se merecían la ley de Dios, que fue escrita con el dedo de Dios. Y él después tuvo que subir otra vez al monte Sinaí y volverlas a escribir, pero ya las escribió él. Bueno, esas tablas, muchos creen que si las encuentran, pues las van a empezar a adorar, al igual que el báculo. Piensan que el báculo tiene poder. Pues imagínense, para usarlo, para abrir el mar, para usarlo, para darle de beber agua, que brotara agua de las rocas, pues empiezan a hacer un montón de tonterías inadecuadas. Y pues el Señor, acuérdense que dice que no te hagas ninguna imagen, ni adores ninguna imagen de lo que está en la tierra, de lo que está en el cielo, o de lo que está debajo de la tierra. Al único que debes adorar es a tu Padre Dios, a nadie más. Por eso cuando entramos a la iglesia, el único lugar en donde nos debemos de inclinar es en donde está el Santísimo. En donde está el Santísimo es en donde está la comunión, en donde está la hostia consagrada. ¿Y quién es la hostia consagrada? Es Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad, como está en el cielo. Es en el único lugar, no te debes de estar hincando en ningún lugar, porque la gente se hinca enfrente de cada santito, en cada virgencita, en cada lugar de la iglesia, y ahí se da golpes de pecho, o anda haciendo oración y XXX. No, el único lugar donde debemos de hincarnos es enfrente de donde está el Santísimo. Y en el único momento en que te debes de hincar en misa, pues es en la hora de la consagración, porque es en el momento en que nosotros ofrecemos y que nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, hace la consagración de ese pan y lo convierte en su cuerpo, sangre, alma y divinidad como está en el cielo. Pero bueno, estamos hablando de la época de Josué, de la época en que él celebró la Pascua, en el que ya se terminó el maná, después de 40 años de que Dios le estuvo dando de tragar, bola de holgazanes y flojos, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que en ese momento ya dio fruto la tierra, ya se había preparado la tierra en 40 años para darles fruto. El Señor, independientemente de que la tierra no te dé fruto, el Señor está siempre contigo y siempre te va a dar casa, vestido y sustento. Y lo acabamos de comprobar aquí, en esta lectura. Si quieres indagar un poco más, vete al Éxodo 16 y ahí pues puedes leer todo el capítulo y te puedes cerciorar de lo que te estoy diciendo con respecto al maná. ¿Sí? Y bueno, vamos a pasar a la lectura de la segunda carta de los Corintios, sí, que escribió Pablo. ¿Y qué nos menciona? Fíjense, aquí nos dice, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Si tú conoces a Cristo, porque ya lo estudiaste, lo leíste, y te interesa vivir como Él nos está pidiendo, bueno, pues eres una criatura nueva. Y ya todo lo viejo, pues ha pasado, ya te revistes del Señor. ¿Qué es lo que hacen mucho ya cuando están ancianos y grandes los seres humanos? Ya como que sienten el miedo, el temor a morirse, y empiezan a quererse reconciliar con Dios. Ya como que le tienen miedo al que ya te vas, porque por lógica dices, oye, ya tengo 80, ya tengo 90, tengo ya 100. Hay otros que a temprana edad, desde los 50, 60, 70 ya le andan sacateándole a la ida. ¿Sí? Acuérdense que venimos del Señor y nos tenemos que regresar con Él. Queremos ser eternos aquí en este planeta. Hay muchas cosas muy bonitas, Hay muchas cosas muy hermosas y que disfrutamos. Una de ellas, podríamos decir, que es el amor. Es algo muy valioso. Si tienes tu amor por alguien, pues no te quisieras ir. Pero acuérdate que dice Dios, primero amar a Dios sobre todas las cosas. Y después amar a tu prójimo. Entonces, pues primero está el amor a Dios. Pero qué bonito es amar. ¿Sí? Otra de las cosas que nos satisface mucho en este planeta, aparte de amar, que esto es general en todos, porque ¿quién no ha podido amar en un momento en su vida?
amar a su papá, a su mamá, al abuelo, a la abuela, al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, a alguien. Han amado algo. Y si no nada más al ser humano, sino también a la flora o a la fauna. También la amamos. Disfrutar la naturaleza, disfrutar la música, disfrutar el baile. Los disfrutas. Eso es también muy hermoso. Y bueno, ¿para qué decir tantas cosas tan valiosas que nos hacen que nos arraiguemos, que echemos raíces y que no nos queramos morir? Recuerda, un día nos tenemos que ir. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. Él sabe el día y la hora. Tú no lo sabes, nosotros no lo sabemos. Pero de que nos vamos, nos vamos. Y de que nos vemos después, quién sabe. Pero de que vamos a regresar con nuestro Padre Dios, allá ahí vamos. Y lo que te corresponde es hacer aquí lo que Dios te pide que hagas. Acuérdate que pecado es ausencia de Dios. Si no tienes a Dios, ya estás en pecado. Porque muchos dicen, yo nunca no cometo pecado, yo me porto bien, yo soy una persona muy, no santa, pero soy una persona buena. Pero si tú dices que no necesitas a Dios, ya cometiste pecado. Porque estás en ausencia de Dios. Eso es pecado. Y vemos cómo entonces aquí dice que pues, una criatura nueva es aquel que está con Cristo, dice Pablo. Y que todo proviene de nuestro Padre Dios. Y que nuestro Padre Dios nos reconcilió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, no lo hubiera mandado, para eso lo mandó. Para podernos otra vez unir a nuestro Padre Dios. Cristo, eso es lo que vino, a unirnos con nuestro Padre Dios. Y Cristo nos confiere el misterio de la reconciliación. Hay que reconciliarnos. No solamente con nuestros hermanos, con los que estamos enojados, no. Hay que reconciliarnos con el Señor en conocerlo, amarlo y servirlo. Porque eso es a lo que venimos, No venimos a otra cosa, No sé, repítelo. Venimos a conocerlo, amarlo y servirlo. A eso venimos, Si tú vienes a conocer el mundo, lo terrenal, lo material, amar el mundo, lo terrenal, lo material, y servirle al mundo, pues estás muerto. Cuando te mueres, no solamente corporalmente, sino también espiritualmente, porque tienes ausencia de Dios. Y entonces eso es un infierno, porque te destruyes. Estás extinto. Muchos dirán, pues me vale. Yo disfruto la vida, disfruto el dinero, disfruto mi sexualidad, disfruto mis gustos, no me importa. El día que me muera, me muero. Bueno, es aceptable. Quien ya tomó la decisión y aceptó eso, adelante. Pero nosotros que amamos a Dios, pues eso lo vemos así como pagar mucho dinero por lo que no vale nada. Un ejemplo, que toda tu fortuna la dieras para comprar un coche usado. Dirías, pues toda la fortuna que tengo es para comprar un avión, como el que tenemos aquí en México, ¿no? Ese avión tan caro que costó. Pero no, ofreces todo tu dinero para comprar un coche antiguo, casi descompuesto. ¿Sí? Pues no lo haríamos, ¿no? Pues es lo mismo, como estamos en esta vida, desperdiciando nuestra vida en cosas mundanas y terrenales, tirando ese gran tesoro que tenemos de vida en cosas terrenales y mundanas. Ahorita muchos ustedes que escuchan esto, pues han de decir, no importa, estoy joven, estoy chavo. Si alguno de los que están escuchando esto, pues son menores de 25 años, pues dirán, pues todavía falta mucho, ¿no? Los que ya son mayores de 25 años, pero menores de 70, pues dicen, bueno, pues al rato. Pero si ya eres mayor de 60, 70 años, como que ya te entró el cuscús, ¿no? De que quién sabe qué me vaya a pasar. Y que bueno, pues ya le empiezas a tomar cartas en el asunto. Pues te pasa como el hijo pródigo, el hijo que acabamos de ver en el Evangelio.
que ya regresas, no importa, reconcíliate con el Señor. Haz lo que tienes que hacer el tiempo que te quede. Para algo sigues viviendo. Por algo sigues estando aquí con nosotros en esta vida. Porque el Señor quiere que algo hagas. Yo no sé qué sea. A cada uno nos pide cosas diferentes. Y no porque estés joven, sientas que vas a durar mucho. No, porque a lo mejor ya mañana no estás. Entonces no sabemos. Hay que estar viviendo día a día como si fuese el último. Y nos dice aquí también la lectura, ¿sí? Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Fíjese lo que dice la lectura de Pablo. La segunda carta, capítulo 5 del 17 al 21. Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Por eso es que les digo, cuando ustedes y nosotros y todos los que escuchamos esto, nos moramos, Dios no nos va a decir, a ver, tus pecados, ¿cuáles? No le interesa. Aquí mismo lo está diciendo. Renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Ese es el mensaje de la reconciliación que confió en nosotros, que te reconcilies. Dios te va a decir qué hiciste de bueno para poder estar conmigo. Y tú dirás, pues lo único que fue hacer oración. Bueno, pues a lo mejor eso te salva. Lo único que fue amarte, conociéndote. No te pude servir porque ya estaba anciano y viejo y toda la vida me la pasé haciendo estupideces. Pero al final te reconocí y te amé. Bueno, solo Dios sabe si con eso pasas y pagas el pasaje. No lo sé. Lo que sí sé es que no te duermas en tus laureles, y no porque estés joven diga todavía voy a durar mucho, y no porque estés anciano digas, ay, pues a mí ya no me dio tiempo, yo hice lo que pude. No. No sabemos. Bien claro nos dice en esta lectura. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo, dice. Somos representantes de Cristo en la tierra, llevar la palabra a los demás. Es muy importante, apréndetela y llévasela a los demás. Porque les andamos llevando muchas cosas a los demás, chismes, ¿sí? Críticas, ¿sí? Comentarios, ¿sí? Y más en la familia. Andamos en todo, como dice vulgarmente, menos en misa. ¿Desde cuándo no vas a misa a escuchar la palabra de Dios? A hacer la confesión en la comunión. Uy, no. Muchos prefieren no ser católicos para no ir a misa, para no confesarse, para no comulgar. Sí, muchos. ¿Sí? Y se cambian de religión. Es que en esta otra no te confiesas. Es que en esta otra no te comulgas. Es que en esta otra no das dinero. Es que en esta otra te dan chance de poderte divorciar y volverte a casar. Y ahí andan buscando, andan buscando su formato. Ajá. No, verdad, estoy inventando, eso no pasa aquí en los humanos. No, estoy exagerando, ustedes disculparán, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que invita a ustedes en nombre de Cristo. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a los demás. No esperemos que nuestros presbíteros y sacerdotes lo hagan. Ahí están encerrados en sus parroquias, en sus iglesias, en sus templos, los pastores. No salen a la calle. Y si salen a la calle, salen con sus carrazos, a presumirnos. Casi nos dicen, mira, yo me compré un Jeep nuevo del año. ¿Sí? Con la limosna que tú me das, mensa. Mira, con el diezmo que tú das, cómo me he visto con alhajas. Y casi nos lo restregan en la jetota. Ahí están encerrados, en vez de que salgan a predicar. ¿Qué dijo el padre Francisco ahora que vino a México hace poquito? Les dijo a sus obispos y a sus sacerdotes, salgan a las calles a predicar, a llevar la palabra. Es lo que tienen que hacer. No estén encerrados esperando a que los feligreses lleguen a sus negocios, porque ya hicieron el templo negocio. Yo no sé cómo les vaya a ir cuando se presenten ante Dios, pero si Dios
que es tan bueno y bondadoso, los perdona, a mí me vale gorro. Yo hago lo que me corresponde. Yo solamente aquí estoy diciéndoles a ustedes que hay que llevarle la palabra a los demás y no estarles llevando chismes. Aunque aquí ya les estoy dando un chismis, ya les estoy platicando chismes, ¿sí? Pero pues, eso es lo que no debemos de hacer. Lo que debemos de hacer es abrir nuestros corazones y llevarle la palabra de Dios a los demás. Aquí lo dice. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado en Cristo, Dios lo hizo pecado. Sí, porque lo hizo hombre para nosotros, para que unidos a Cristo recibamos la salvación de Dios. Cristo es el que viene, nos salva de nuestros pecados, nos dice cómo hacerle y llegamos a nuestro Padre Dios. Regresemos justos y santos, dice la lectura. Este próximo domingo, cuarto domingo de Cuaresma, y ya menos se llega a la Cuaresma, ya menos se termina la Cuaresma, nos está invitando el Señor a que cambiemos nuestra forma de vivir. Vuelvan a escuchar esto si pueden, lean el Éxodo de cómo estuvo el maná, vuelvan a leer el Evangelio del hijo pródigo que se va y regresa, porque eres tú, te fuiste y ya regresaste. Hermanos, que este próximo domingo puedas disfrutar del amor de Dios como muchos lo disfrutan y no empieces a renegar, sino que verdaderamente sientas a Dios dentro de tu corazón y te conviertas y te reconcilies. Que Dios te bendiga.